La Conferencia Episcopal de Guatemala hizo un llamado a la ciudadanía para unir y coordinar esfuerzos para un país mejor. Preocupa posible brote de sarampión en Guatemala, una enfermedad que ya estaba erradicada en el país. Las maras siguen siendo uno de los más grandes problemas que afectan a Guatemala, El Salvador y Honduras. En Panorama Político, un análisis sobre la actual situación del país, su presente y su futuro inmediato. Muy buenas noches, soy Ligia Herrera. Bienvenidos a la emisión sabatina de Noticiero Guatevisión. Como cada día trabajamos para llevarles las noticias más completas y relevantes. Vamos con la información. La Conferencia Episcopal de Guatemala hizo un llamado a la ciudadanía para unir y coordinar esfuerzos para un país mejor, ya que señala que se vive una realidad dramática por la falta de rumbo que muestran los tres poderes del Estado. Nos preocupa constatar esa falta de rumbo que muestran los organismos del Estado. El sistema político vive bajo la dictadura de corrupción y pone en gravísimo peligro su existencia, pues mientras su credibilidad delante del pueblo ha disminuido enormemente, la desconfianza y desencanto hacia él han aumentado. Así lo manifestó la Conferencia Episcopal de Guatemala en un comunicado sobre la situación del país, en el que muestra su preocupación por los tres organismos del Estado, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como la elección de fiscal general que se aproxima. La organización religiosa marcó puntos específicos. En el comunicado señala que el Ejecutivo muestra incompetencia para dirigir al país, debido a que no busca resolver los problemas crónicos de la población, en los que señala: atención a la salud, desnutrición crónica infantil, educación formal, infraestructura vial, reformar el sistema penitenciario, lucha contra el crimen organizado, tráfico de drogas, armas y personas. Además, resaltaron el flujo migratorio, la violencia, extorsiones, la existencia de redes políticas económicas ilícitas, en el que indicaron que solo fortalecen la impunidad y sostienen la corrupción. Enfatiza que el Congreso va hacia el abismo al elegir una junta directiva cuyos miembros fueron firmantes del llamado Pacto de Corruptos, que fueron las reformas al Código Penal en el que permitían que no hubiera prisión para más de 400 delitos, entre ellos la pornografía infantil. La Conferencia Episcopal también describe poca claridad y compromiso que tienen los diputados por reformar la ley electoral y de partidos políticos que han sido exigidas por el pueblo desde el 2015. Muestra su rechazo por el organismo judicial, en el que indica que no está a la altura de lo que debe ser, debido a que detallan que diversos casos se atrasan, en el que se emplean recursos reñidos con la ley sin ética alguna. También indica que ceden a soborno y amenazas, olvidando que son súbditos del imperio de la ley. Aunque no mencionan casos específicos, uno de los casos sobresalientes es el caso La Línea y el caso de la ex magistrada Blanca Stalin, que incluso una sala le otorgó salir de prisión debido a que no había peligro de fuga, cuando fue detenida con una peluca y pistola para buscar fugarse. Un recurso del Ministerio Público impidió dicha resolución, por lo que la Conferencia Episcopal de Guatemala hizo un llamado a la sociedad guatemalteca y cristianos a buscar unirse y coordinarse para buscar un mejor país, ya que parte de sus preocupaciones es que existe la falta de cohesión para que sectores sociales, empresariales y religiosos logren rescatar al país del agujero en el que ha caído. Por una Guatemala en paz, Verónica Orantes.
Un caso de sarampión fue dado a conocer por el Ministerio de Salud. Las medidas de precaución para evitar que el virus se propague ya han sido tomadas, aunque la Procuraduría de Derechos Humanos en un comunicado manifestó que la cobertura del Ministerio de Salud sigue teniendo deficiencias y que el año pasado tan solo el 25% de la población infantil recibió todas las vacunas. El Ministerio de Salud emitió una alerta epidemiológica a nivel nacional por sarampión tras conocerse de un caso sospechoso en un hospital privado. El sarampión es una enfermedad altamente contagiosa transmitida por un virus del cual hace 20 años no se presenta un caso en Guatemala. La Organización Mundial de la Salud emitió un certificado de erradicación. De acuerdo a las autoridades de salud, el virus pudo haber sido contraído en Alemania por la paciente, quien estuvo en un intercambio estudiantil en dicho país. El colegio alemán tomó acciones inmediatas en conjunto con el Ministerio de Salud y están en una jornada de vacunación gratuita tanto para alumnos como para padres de familia y personas que mantienen contacto con ellos. Todo el personal ha sido vacunado como medida de prevención. Y estamos saliendo de la vacunación en el colegio, que muy responsablemente ha actuado rápido, muy bien, con el apoyo del Ministerio, y la comunidad estudiantil y de padres contestó de una forma espectacular. El Ministerio de Salud advierte a la población en general a estar alerta ante los siguientes síntomas: fiebre alta, malestar general, erupción en la piel que inicia en la cara y cuello y se extiende gradualmente al cuerpo, acompañado de tos, secreción nasal y secreción ocular. Por una Guatemala en paz, Ligia Herrera, en cámara Marvin Pérez. La Superintendencia de Administración Tributaria se vio afectada por la corrupción, así lo revelaron investigaciones. Ante la salida de Juan Francisco Solórzano Fopa, la fiscal general indicó que ve poco probable que llegue alguien con el nivel del ex jefe de la SAT. La Superintendencia de Administración Tributaria fue golpeada por actos de corrupción. Hoy diferentes ex jefes de esa institución están siendo procesados. Esta semana el directorio de la SAT decidió destituir a Juan Francisco Solórzano Fopa por no llegar a la meta de recaudación en el que le hizo falta un 0.3%. Yo creo que difícilmente Guatemala va a tener otro superintendente de administración tributaria con tanto conocimiento como el licenciado Solórzano Fopa. Efectivamente, él era el director de análisis criminal DAC, que es la unidad de inteligencia del Ministerio Público. De tal suerte que el licenciado Solórzano Fopa conoció el caso de la línea desde el inicio hasta su conclusión, y obviamente eso le permitió establecer cómo funcionan las estructuras criminales asociadas con la defraudación aduanera. La fiscal resaltó que espera que los directivos de la SAT hayan dado el derecho de hablar a Solórzano Fopa, además de resaltar que considera que tuvo que haber un análisis más profundo. El directorio debió de haber analizado más a profundidad por qué no se llegó a la cantidad prevista de recaudación. Yo manifestaba ayer que espero le hayan dado la audiencia que establece el artículo 12 de la Constitución Política de la República para escuchar sus argumentos. El directorio también pudo haber recabado dictámenes jurídicos, dictámenes técnicos, analizar lo que el licenciado Solórzano Fopa pudo haber aportado y tomar una decisión ajustada a la ley, que no necesariamente debe ser la destitución del superintendente. Por una Guatemala en paz, Verónica Orantes y Emilio Artiga. Vamos con los anunciantes. Volveremos con un reporte sobre el grave daño que hacen las maras con el tema de las extorsiones. Gracias por continuar con nosotros. Nuestro colega Prensa Libre le tiene preparada una de las sesiones dominicales más impactantes de la semana. Veamos parte de su contenido para mañana.
Buenas noches, les deseo un excelente fin de semana. En Prensa Libre Domingo le traemos este 21 de enero Educación en el Silencio, un conmovedor fotoreportaje en la Escuela de Niños Sordos. En la sección Sentidos, ¿cuál es el primer paso para volver a recuperar ese gusto por la vida en este comienzo de año? Se lo contamos. En la sección Escenario le presentamos los sueños y dificultades que ha pasado Edgar Navarro, un diseñador guatemalteco de ropa y joyas que no pierde la esperanza y que ha destacado por su frescura y originalidad. En la sección Afición, con motivo del clásico Rojos Cremas, juntamos a jugadores con sus hijos en el estadio para recordar aquellos tiempos en que no había tantos enfrentamientos y violencia en los estadios, sino por el contrario, ganaba el amor al deporte y a Guatemala. Esto y mucho más en nuestra edición domingo, y recuerde, en Prensa Libre estamos para servirle a usted. Las extorsiones realizadas por las maras han convertido en uno de los flagelos los países donde actúan y muchas veces afecta a la clase social más necesitada. La debilidad de los organismos de investigación, la confidencialidad penal, las escisiones en las maras y sus actividades rápidamente cambiantes hacen que sea difícil conocer el número exacto de miembros de estos grupos hoy en día. La estimación del Comando Sur de Estados Unidos de 70.000 en Centroamérica sigue siendo citada, aunque se remonta una década atrás. Otros estudios más recientes y especializados afirman que hay 70.000 miembros solo en El Salvador, mientras que la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito ofrece estimaciones más modestas de 20.000 en El Salvador, 22.000 en Guatemala y 12.000 en Honduras. Las redes familiares y comunitarias que brindan asistencia a las maras dependen de los ingresos que éstas generan y se estiman en cifras mucho más elevadas, alcanzando los 400.000 en El Salvador. Aunque sean imprecisas, estas cifras subrayan la magnitud del desafío que presentan las maras. Arraigadas en la sensación de exclusión y la necesidad de pertenencia de los jóvenes en periferias urbanas, a lo largo del Triángulo Norte, las maras se han convertido en organizaciones criminales violentas y complejas. Sus dos facetas, como redes de apoyo social y como aparatos de coerción y depredación, no son mutuamente excluyentes, y tanto el estatus de víctima como el de perpetrador son parte integral de la autopercepción de los principales grupos de la región y hacen parte de su persistente atractivo. Yo creo que un joven que está viviendo en un área afectada por la violencia pandilleril no tiene muchas opciones. Entonces realmente son lugares que deberían ser un punto de enfoque de especial importancia para la acción del Estado. Yo en Guatemala debo reconocer que existe una estrategia nacional para la prevención de la violencia que fue presentada este año por el tercer viceministerio de Gobernación, y ese es el camino a seguir. Entrarle con fuerza a estos territorios, y no es para premiarlos porque son delincuentes y son malos, no, es para intentar disminuir la capacidad de acción de una amenaza a la seguridad pública que está afectando a miles de personas. El delito emblemático de las maras, mientras tanto, es en gran medida responsable de su crecimiento y longevidad. La extorsión es el motor económico que las impulsa y representa la mayor porción de los ingresos de las maras, con un costo directo para las empresas estimado en $756 millones al año tan solo en El Salvador. Es una de las principales causas del desalojo forzado en las comunidades controladas por las maras debido a la amenaza que representa para los civiles indefensos, en especial las mujeres y los niños. Este delito colectivo garantiza un sueldo insignificante para miles de miembros, reafirmando a la vez la identidad grupal de los mareros y cubriendo sus necesidades de subsistencia. Poner freno a la extorsión y reducir los daños que causa representaría un gran paso para erradicar la amenaza a la seguridad que posean las maras centroamericanas. Pero lograr esto requiere una comprensión más clara de los propósitos que sirven y las alternativas que podrían ocupar su lugar. La transformación de las maras de redes de apoyo a los inmigrantes en las grandes ciudades estadounidenses amenaza a la seguridad en Centroamérica y se articuló en torno a las formas en las cuales éstas se adaptaron a sus nuevos hogares. La satisfacción emocional, obtener estatus,
respeto y un fuerte sentido de identidad colectiva siempre ha sido un elemento integral de los atractivos de la vida pandillera y ha desempeñado un papel mucho más importante en el surgimiento y adaptabilidad de estas con la acumulación ilícita de riquezas. Cuando salen a buscar trabajo en otros lugares, por el hecho de vivir donde viven, son excluidos, ¿verdad?, de la oportunidad muchas veces. Entonces hay discriminación por el hecho de vivir en esos territorios también. Entonces todas las puertas se van cerrando y la Mara no solamente es que esté ahí como un benefactor, sino que también activamente está buscando reclutar a jóvenes desde que son muy pequeños para que los ayuden en los ámbitos operativos, y los muchachos encuentran allí algo que hacer y algo que les genera algún beneficio económico, y donde se sienten que pertenecen a un grupo. Aquí nosotros somos un barrio y ahí estamos, va. Las maras en efecto proporcionan una muleta psicológica y una vida social especialmente a jóvenes varones desencantados y provenientes de familias rotas. Las maras generan la ilusión de pertenecer a una familia, ya que las suyas no funcionan, y de estar peleando por una causa importante. Dijo un antropólogo que cuando no tienes nada, cuando ya naciste muerto, la mara es muy importante. El barrio siempre va a estar aquí. La 18, yo soy el Little Pinky de los Vatos Locos. Los delitos de las maras se llevan a cabo en grupos y los miembros se pasan casi toda la vida en compañía de otros mareros. Los relatos sobre las pandillas en Estados Unidos y los precursores de las maras MS-13 y Barrio 18 en Centroamérica indican que ninguna de ellas era notablemente violenta y que en Honduras las pandillas de principios de los 90 se dedicaban principalmente al vandalismo, agresiones con arma blanca y pintar grafitis con aerosol. No obstante, una vez arraigadas en los países del Triángulo Norte, estos grupos se adaptaron a las condiciones de las comunidades urbanas marginales, caracterizadas por servicios públicos casi inexistentes, oportunidades económicas limitadas y una población recientemente desplazada por la guerra civil, la deportación y el empobrecimiento. La necesidad de subsistir fomentó las actividades ilícitas, mientras que la ausencia del Estado permitió a estos grupos ejercer su propio control sobre los territorios, a menudo después de un combate brutal con la mara rival para establecer un jefe territorial inobjetable. Esta tendencia fue especialmente pronunciada en El Salvador, donde la guerra civil de los 80 había familiarizado a la población con las zonas controladas por la guerrilla. Nosotros siempre vamos a reinar, quieran o no quieran, unos culeros de locura. El combate a las maras llevó al surgimiento de estructuras más complejas que vinculaban a los líderes de las maras encarcelados con los miembros libres. El reclutamiento forzoso se ha vuelto habitual y el ingreso a las maras a menudo supone una iniciación mediante el asesinato. A nivel barrial, las clicas o células controlan el territorio local bajo la supervisión de un líder, conocido como ranflero o primera palabra. Un programa, por su parte, une a miembros de varias clicas en delitos específicos con el fin de obtener dinero, mientras que los miembros encargados de los asesinatos se conocen como sicarios o gatilleros. En los niveles más bajos, los llamados paros o banderas hacen de ayudantes, recolectores de pagos de extorsión, contrabandistas de armas, espías y reclutadores. Al mismo tiempo, la MS-13 y Barrio 18 han asumido características ligeramente diferentes a lo largo de 3 países del Triángulo Norte, mientras que la primera se ha vuelto más organizada, más orientada a los negocios y más disciplinada, adoptando un sistema de castigo interno por incumplir las reglas del grupo. La segunda ha sido descrita por un funcionario guatemalteco de alto nivel como una volátil jauría de machos alfa. Vamos con los anunciantes. Al volver tenemos un reporte sobre el caso de una intoxicación por alimentos. Continuamos con la información. 11 personas hospitalizadas y una más en recuperación en su casa tras consumir alimentos presentan síntomas de intoxicación. Le ampliamos los datos a continuación.
12 personas con vómitos y diarrea fueron llevadas a centros asistenciales para su revisión y atención tras ingerir alimentos, hecho que decidieron hacer de conocimiento público. Nosotros venimos acá a denunciar o a hacer ver que señores de una panadería, la panadería Berna, llegaron a vender en pasteles y licuados a la agencia del Banco Industrial, que está en la calzada Roosevelt, y varios de los compañeros acá de mi hija, de los empleados del banco, resultaron intoxicados por lo que comieron. La subcoordinadora del Hospital La Paz Escala habló del estado de 7 pacientes que están en ese centro asistencial. Las personas ingresaron con un diagnóstico de gastroenteritis, actualmente están estables, están en observación médica y están evolucionando muy bien. El resto de pacientes están en otros hospitales y solo una permanece en su casa, todos con cuadro similar. Por Una Guatemala en Paz, Ligia Herrera, en cámara Marvin Pérez. Nos comunicamos con el encargado de la panadería Berna, a quien aducen los casos de intoxicación. La persona dijo que no había manera de verificar esa información y no nos dieron entrevista para tener su versión de los hechos. En otra información, le invitamos a conocer una fundación que apoya a mujeres mayas de diferentes comunidades para que sean emprendedoras y que puedan fortalecer su labor artesanal. Escuela Maya de Negocios es uno de los principales ejes estratégicos de la Red Global de Empresarios Indígenas Capítulo Guatemala. Se desarrolla el programa Escuela Maya de Negocios, tejiendo ideas, el cual tiene como objetivo mejorar las competencias, características, conocimientos y principios de la gestión empresarial. ¿Por qué se crea el proyecto? Fíjate que, bueno, yo nunca pensé estar envuelta en un proyecto tan profundo, tan lindo al nivel humano. Y hace como 5 o 6 años empecé a trabajar con la comunidad en Los Ángeles. Entonces yo me di cuenta la gran necesidad que había de modelos, de role models, ¿verdad? De crear un modelo. Crear un modelo en las comunidades, que cómo se progresa, cómo se mejora, por medio de la educación. Entonces hicimos el análisis, que yo era lo mismo que hacía yo en Los Ángeles, empoderar a mujeres. Me enamoré del proyecto, porque entonces no solo de Guatemala, mi tierra, sino que en áreas donde en realidad se necesitaba el apoyo. ¿Qué áreas o regiones de Guatemala serán beneficiadas con el proyecto? San Juan Zacatepeques, Chimaltenango, Sololá y varias áreas de ahí. Entonces, la Escuela Maya de Negocios da clases en diferentes áreas donde están las empresarias. Y hay 3 niveles para darle las clases para cómo hacer ideas, trabajar en casa, usar sus propios elementos, sus propios talentos, tejiendo ideas, no sacarlas del hogar. Es que estén en su hogar trabajando para eventualmente poder darle a sus hijos una mejor vida. Entonces la Escuela Maya de Negocios apoya a que estén en sus casas, apoyan, pero la educación es empresaria. Cómo hacer los costos de su negocio, el producto, cuántas horas, cuánto pueden cobrar, pero también necesitan licencias, poder hacer facturas, para poder pagar sus impuestos, para que sea un negocio ya más formal. Y después la meta son redes de negocios y la comercialización. Para quienes tienen el deseo de obtener información para este tipo de capacitaciones de las mujeres en comunidad, ¿cómo lo pueden hacer? Fíjate que el nombre de mi fundación es Changing Paths Foundation, que sería Fundación Cambiando Caminos. Ahorita mi fundación es parte de un programa aprobado por el gobierno de los Estados Unidos. Gracias por estar con nosotros. Y como cada semana, el psicólogo Artur Archila tiene una nueva reflexión para la familia. Escuchemos. El tema de la delincuencia tiene varias teorías. Las explicaciones psicológicas con apoyo de la investigación se pueden resumir en 3.
Primero, que la delincuencia se aprende. En ello incide la imitación, las expectativas de la conducta y la asociación con personas que muestran hábitos y actitudes delictivas. Segundo, casi todos los delincuentes presentan características de conducta antisocial, lesiones craneales, baja actividad del lóbulo frontal, trastornos de atención con hiperactividad no tratada, alta impulsividad y falta de remordimiento. Tercero, la persona implicada en actividad delictiva generalmente no tiene o son escasos sus vínculos sociales, la familia, la escuela, el grupo de amigos. Se constata que cuanto menor es el lazo emocional con las personas socialmente integradas, mayor es la implicación a las actividades delictivas. Finalmente, pocas veces se dice, pero la delincuencia también tiene sus causas en la pobreza. De hecho, la pobreza es el sumum de una enorme cantidad de problemas sociales. La falta de salud, la falta de vivienda, la falta de nutrición. Deseamos castigar al delincuente, pero obviamos, entre otras cosas, que es el producto de la exclusión social y la frustración. Nadie nace delincuente, sino en sociedades frías, abundantes en riqueza, pero pobres, muy pobres en solidaridad humana. Gracias por su sintonía, soy Ligia Herrera y ahora los dejo con nuestros compañeros de la redacción en una entrega más de Panorama Político. Muy buenas noches, bienvenidos a Panorama Político. Hay mucho que discutir de la realidad nacional, una semana bastante movida, y para eso nos acompaña Dulce Rivera, reportera de Noticiero Guatevisión, y Pedro Cruz, activista, analista político, una persona muy activa en lo que se respecta a la vida política, económica del país, ¿no? Pedro, bienvenido también, muchas gracias por acompañarnos. A ustedes muchas gracias por la invitación y es un gusto estar siempre con ustedes. Bien, vamos a hablar hoy de lo que ha pasado a lo largo de la semana. En resumen, el sábado pasado el Congreso elige a una junta directiva integrada pues por varias fuerzas políticas, encabezada por FCN como fuerza política, pero que coloca como presidente del Congreso a Álvaro Arzú Escobar, el hijo del alcalde capitalino y diputado del Partido Unionista, junto con el capitán Estuardo Galdames, Alejandra Carrillo y otras gentes más que habían figurado de cierta manera durante esta legislatura, pero también en la administración de Otto Pérez Molina como operadores del expresidente Pérez Molina y de Roxana Valdetti. Después el presidente Jimmy Morales llega a dar un discurso en el que me queda la frase en la mente de hay que dejar de ser políticamente correctos. Y después en la semana ocurrió la destitución de Juan Solórzano Fopa, se está hablando también de la salida del Procurador de Derechos Humanos y hemos visto muchas cosas a lo largo de esta semana. ¿Qué es lo más relevante para ustedes de lo que hemos visto en estos días? Pedro. Bueno, debemos de recordarnos que el presidente Jimmy Morales, desde antes de asumir la presidencia, se sabía que era una persona sin experiencia, y lo pongo sobre la mesa porque desde mi punto de vista muy personal, yo considero que Jimmy Morales pues cumplió su función en el momento en el que asumió a la presidencia. ¿Y por qué? Porque fue cuando oficialmente, de manera oficial, se dejó afuera a candidatos como Manuel Valdizón o la misma Sandra Torres, y a partir de ahí pues empieza una serie de movimientos
que cuesta comprender porque basados en esa misma inexperiencia, pues han sido intento tras intento y todos han sido fallidos. El país mismo no muestra una ruta de hacia dónde vamos. Lo que hemos visto en los últimos meses, en los 2 años del gobierno de Jimmy Morales, es strike tras strike, o sea, estar bateando y estar apagando fuego cuando surge alguna crisis, pero algún rumbo específico, pues lamentablemente no podemos hablar. Sin embargo, pues es importante recalcar, por ejemplo, el trabajo del sistema de seguridad que se ha continuado, la Policía Nacional Civil y algunas personas dentro del Ministerio de Gobernación. Creo que es rescatable también la función de Francisco Rivas en sí, una persona técnica que tiene carrera dentro del Ministerio Público, que han sabido llevar este sistema de seguridad para poder lograr una baja importante en el índice de homicidios por cada 100,000 habitantes. Y me gustaría poner sobre la mesa, recordar que en la época del gobierno de Álvaro Colón llegamos a un índice de 42 homicidios por cada 100,000 habitantes y ahora nos encontramos en un índice de 26 homicidios por cada 100,000 habitantes. Es importante poner esto sobre la mesa porque son datos que se han dado pues durante este periodo de gestión. Sin embargo, más allá de eso, pues cuesta recordar, cuesta pues poner a discusión algún logro bueno que se haya logrado durante este gobierno. Sí, y también hay que cuestionar que muchos de los resultados que Jimmy Morales daba durante su informe en el Congreso de la República realmente no responden a la realidad nacional y también dan datos equívocos. Por ejemplo, el caso de que también se ignora cierta información, la muerte de las niñas, se ignora también el hecho que haya querido expulsar al comisionado de la CICIG y que él hace alusión a que ya se están mejorando las carreteras, pero eso se vea como a futuro, pero no es lo que pasó en 2017 cuando hubo fuertes críticas por el estado o las condiciones de estas carreteras. También un discurso bastante confrontativo, al igual que Álvaro Arzú Escobar, en el cual pues los dos pareciera se pusieron de acuerdo para decir no vamos a permitir que nos estén presionando o que nos digan qué hacer, y pues era algo que se esperaba desde la elección de la Junta Directiva, precisamente por quienes la figuran, personas que han estado allegadas y vinculadas directamente con Otto Pérez Molina, con Roxana Valdetti durante el gobierno del Partido Patriota, porque pues obviamente estuvieron en toda esta agrupación política como funcionarios públicos, como diputados, y ahora se quieren lavar las manos y desligarse cuando se saben precisamente esos vínculos que ellos han tenido. ¿Hasta qué punto se refrenda esto del famoso pacto de corruptos que se ha venido hablando? Es decir, esta junta directiva de Álvaro Arzú Escobar en efecto es muy distinto de lo que veníamos viendo y lanzó señales de que ahora sí vamos a trabajar por nuestra agenda, y cuando quiero decir nuestra agenda estoy asumiendo el bando, sino el bando del lado de la gente de presidencia y del alcalde Arzú, que ha cerrado filas en torno al presidente Jimmy Morales. ¿Vamos a ver algún avance ahí? ¿Qué hay que esperar de esta junta directiva? Yo creo que aquí lo que tenemos que darnos cuenta es que querramos o no querramos, Álvaro Arzú, el papá, sigue siendo un político muy hábil. Él no le iba a dar su apoyo político al presidente de la República solo porque creía en él. De gratis. Él, de gratis. Y pues él negoció con el presidente pues una serie de ganancias a su favor, como un buen político, un hábil político lo haría, y pues ahí fue donde de plano, me imagino yo, porque creo que fue la forma en la que se hizo, pues se negoció la presidencia del Congreso. Creo, salgámonos un poco de esta negociación, creo que Álvaro Arzú, hijo, hay que darle el beneficio de la duda a él, como una persona que está creciendo dentro de la política. Yo he tenido la oportunidad de hablar con él y creo que tiene pues ideas frescas de un político que está empezando, sin embargo pues tiene toda la carga de la familia Arzú encima. Ahora, veamos el resto de la junta directiva y ni qué habla, o sea, desde vicepresidente 1 hasta abajo es un relajo, como bien lo estabas diciendo Otto Ángel, el pacto de corruptos ahí metido.
la representación de Mariscal Zavala, también con Galdames y con Alejandra Carrillo en esa junta directiva. Preocupante que Mariscal Zavala tenga una representación en la junta directiva, porque esto significa que lo que sucedió hace unos meses, cuando se intentó reformar el Código Penal, pues traía unas ciertas instrucciones específicas para poder ayudar a esta gente. Entonces ahí sí ya quedan las dudas, y pues lamentablemente en el Congreso pues se tiene que negociar para obtener los votos y poder llegar a un cargo, y pues estas bancadas pues tienen una cierta representatividad, son ciertas bisagras que lo que hacen es generar votos y apoyo político para lograr los objetivos. Sí, y también hay que cuestionar un poco cuál va a ser la agenda que va a manejar esta junta directiva, porque si bien han dicho que en materia económica, recordemos que principalmente esta alianza que se une Jimmy Morales con Álvaro Arzú, el alcalde, han buscado o han tratado de alguna manera frenar el trabajo que ha impulsado el Ministerio Público y la CICIG, precisamente porque los dos están involucrados en casos y también sus familiares. Entonces prácticamente podríamos cuestionar que por ahí también podría ir la agenda, precisamente porque en toda esta semana también no solo se dan cambios en los ministerios, sino también en la SAT, y preocupa sobremanera pues algunas denuncias que hace el Procurador de los Derechos Humanos en cuanto a que querrían destituirlo e incluso también expulsar a la CICIG de Guatemala. Ahora, yo me quedo con la declaración que da Álvaro Arzú Escobar cuando le responde a la fiscal general. Esencialmente la fiscal había dicho, miren, yo no confío en esta junta directiva, y están dando luces de que las cosas no caminan. La misma embajada de los Estados Unidos lanzó una advertencia más o menos así, pero igual se aprobó esta junta directiva, y el señor Arzú Escobar dice esencialmente, miren, señora fiscal, no se preocupe, yo no me voy a meter en su cancha, y usa esta frase de cada mico en su columpio. Yo no sé si en alusión al apodo del papá, pero en todo caso, en este momento no hemos visto, o por lo menos yo no he visto pasos para que se dé esto. Vamos a seguir hablando de esto, además de la reingeniería que se va a lanzar en el organismo ejecutivo, mejor dicho, que ya se lanzó en el organismo ejecutivo y que ya cobró pues los cargos de por lo menos 4 altos funcionarios de Estado. Estamos en Panorama Político, acompáñenos con @guatevisión_TV y en las cuentas de redes sociales de cada uno de nosotros. Regresamos. Muchas gracias por acompañarnos en Panorama Político. Seguimos hablando de la actualidad, de la coyuntura política de esta semana. Mire, el presidente de la República anunció vía varios de sus voceros o vía varios miembros del Ejecutivo una reingeniería en varios ministerios. Se va el ministro de Economía, Víctor Corado, y asume el cargo Acisclo Valladares, hijo del embajador en Londres, Acisclo Valladares Molina. Se va el ministro de Desarrollo Social, una de las carteras que tenía una de las peores ejecuciones, y asumen otros cargos. Ayúdenme, me falta un ministro más que es el que se va, que es el ministro de Ambiente y Recursos Naturales, y que coloca ahí curiosamente a un operador político, que es Alfonso, una persona que ha estado involucrada en distintas administraciones en rangos relativamente bajos. Fue el camarógrafo de Alfonso Portillo en algún momento, candidato a alcalde por Líder en la pasada elección, candidato a diputado con la UD, cercano también a Manuel Conde. En todo caso, se ve como subir al señor Alonso a ministro como un premio político para alguien que ayudó en las gestiones en el Congreso. ¿Lo ven ustedes igual? Sí, no solo él, sino es una gama de pago de favores para las personas que han sido allegadas a Jimmy Morales o que en dado momento le han aportado a él para algunos logros. Recordemos que Alfonso Alonso ha sido un operador político en el Congreso, se le ve muy cercano a los diputados. Precisamente él fue uno de las piezas claves para la elección de la Junta Directiva, aunque él lo niega. Pero también recordemos que en este ministerio es donde se contrata también a diputados, a familiares de diputados, y que obviamente era absurdo que era para cabildear una iniciativa de ley. Por ejemplo, también vemos el hermano del diputado Melgar Padilla,
otro hombre de confianza de Jimmy Morales, en el cual pues también se le da un viceministerio, y hay que cuestionar realmente si estos cuadros son técnicos, si realmente tienen el perfil para estar en estos puestos, y que curiosamente se dan estos cambios luego del discurso, luego de la elección de la Junta Directiva, y podría caber la posibilidad de que precisamente estos cambios obedecen a esas negociaciones que se llevó entre el Ejecutivo y el Legislativo por parte de Jimmy Morales, Álvaro Arzú y de otros diputados. A mí me gustaría añadir algo de lo que está diciendo Dulce. Vos hablas de Acisclo Valladares como el hijo del embajador. Yo lo pondría sobre la mesa tal vez como la persona de mayor confianza de Mario López de esa empresa de telefonía. Y eso es más preocupante todavía porque es una empresa que sale a luz casos de posible corrupción, digo así, porque todavía no se ha terminado de confirmar nada, se hacen allanamientos en esa empresa y a raíz de ahí, recordemos que Acisclo Valladares empieza a subir cargos. Era el comisionado presidencial para la competitividad, luego lo ascienden como viceministro de Economía y casualmente ahora un cargo de ministro, pues que adquiere un derecho de antejuicio, una protección especial, prácticamente un bautizo del presidente para Acisclo Valladares. Y eso pues también nos cuestiona, porque en situación, cuando hablamos de la economía en el país, pues afortunadamente nos hemos mantenido relativamente estables como país. La economía de Guatemala, pese a algunas crisis a nuestro alrededor, pues no ha sido tan afectada. Yo creo que es un puesto muy importante con el que no se debe de jugar y con el que no se deben de pagar ese tipo de favores, y así lo podemos ver, de protección hacia alguien que posiblemente vaya a ser investigado o que posiblemente vaya a tener un caso de corrupción en su contra. Y que hay que mencionar que quien sube al cargo de ministro, el antejuicio, la Corte Suprema de Justicia lo tramita hacia el Congreso de la República, no hacia un juez pesquisidor. Sí, y ahí obviamente se pueden trampar cuantos meses quisieran, más ahora con esa alianza del oficialismo. Incluso el mismo antejuicio contra Jimmy Morales se va a quedar dormido ahí. El otro gran tema que marca esta semana, ya tiene que ver también con los cambios, es la salida de Juan Francisco Solórzano Fopa, superintendente de Administración Tributaria. Esencialmente el señor Fopa, cuando ve uno la argumentación incluso del ministro de Finanzas, le reconoce que no se llega a la meta tributaria por 0.3% de la meta. Es decir, el señor Fopa tiene un cumplimiento del 99.7% de las metas tributarias, afectado por un par de cosas que no se lograron recaudar, principalmente en el tema de minería, que eso le hubiera salvado el cargo. Pero me queda la impresión de que el ministerio ha sido demasiado leguleyo, demasiado apegado a la normativa para anunciar la destitución del señor Solórzano Fopa, que sabíamos que mucha gente le llevaba hambre dentro del sector privado y dentro de la administración de Jimmy Morales. ¿Qué fue? ¿Fue cumplir con la ley? ¿Fue escuchar a los enemigos de Fopa esta destitución? Yo creo que con Fopa, como ciudadanos guatemaltecos, debemos de estar agradecidos y darle un reconocimiento, porque fue a ordenar la casa en una institución que estaba destruida, ya que ahí es donde se manejaba pues todo el tema de la línea, todos los casos que han llevado pues a un proceso a Roxana Valdetti, a Otto Pérez Molina y quién sabe qué otros políticos más estaban involucrados en ese tema. El ex superintendente Solórzano Fopa pues hizo un trabajo de ordenar la casa, de poner las cosas en su lugar. Hay que reconocer eso, es algo importante. Sin embargo, pues también es un cargo político. Sus jefes pues no estaban de acuerdo con él, estaban contentos con él, con lo que estaba haciendo, y bueno, por eso más que todo lo removieron. Yo creo que la excusa del 99.7 de cumplimiento y un 0.3 de incumplimiento es solo para decir algo técnico de por qué lo sacaron. Estaba haciendo su trabajo, estaba dando acompañamiento, había declarado este año como un año importante de la lucha contra el contrabando, que es donde se pierde una cantidad enorme de recursos. Entonces el curso de la Superintendencia de Administración Tributaria iba bien. Esperemos que a quien nombren a cargo de este puesto tan importante para el país, porque la ejecución de nuestras políticas públicas y de todo el aparato estatal depende del nivel de recaudación de la SAT.
prácticamente a Solórzano Fútbol le pasaron la factura. Habían varios sectores que estaban incómodos con su presencia al frente de la SAT, y para recordar un momento fue cuando volvemos otra vez a la ahora ministro de Ambiente, Alfonso Alonso, reúne a ganaderos, lleva a Jimmy a esa reunión y empiezan a gritar fuera FOPA y fuera FOPA. Lo diría el premiado Alfonso Alonso. Exacto, el niño bien portado de Jimmy Morales, que le hizo el favor de reunir a todos esos sectores. Entonces creo que prácticamente fue una decisión del directorio, pero más allá impulsada o promovida por el mismo presidente, que pues prácticamente escuchó a esos sectores que se sentían incómodos, que han sido afectados por el trabajo que ha realizado la SAT. Bien, tenemos que hacer un corte. Cuando regresemos aquí en Panorama Político se nos integra también Ronald Ochaeta. Acompáñenos en la discusión en las cuentas de redes sociales de Pedro Cruz, Dulce Rivera, Otto Ángel y en @guatevisión_TV. Seguimos en tan solo un minuto. Muchas gracias por acompañarnos en Panorama Político. Seguimos ya en esta recta final y se nos ha unido ya Ronald Ochaeta, analista. Buenas noches, Ronald, bienvenido. A ver, estamos hablando o vamos a hablar de no sé si tiene proporciones de escándalo, pero sí ha generado malestar. El presidente de la República tiene varios gastos personales que la SADAS ha decidido pagarlos. En consecuencia, cuando la SADAS paga, significa que están pagados por los impuestos de los tributarios, de los guatemaltecos. Creo que el más escandaloso es el gasto en lentes, que es un gasto muy personal, que anda por los 67,000 quetzales en la compra por lo menos de unos lentes Carolina Herrera de 21,000 quetzales, pero después la factura se va incrementando con reparaciones de 8,500 y así. También pasa con otras cosas como licor, ropa, que creo que deberían de estar en la cuenta del mandatario. Recibe 145,000 quetzales de salario, lo suficiente como para sufragar ese tipo de gastos. ¿Cómo lo está recibiendo los guatemaltecos? ¿Qué piensas, Ronald? Yo creo que igual ayer fue como un boom o estos días ha sido un boom dentro de redes sociales, donde vemos que el presidente de alguna manera se ve expuesto por este tipo de información que saca a relucir a través de un reportaje que hace un medio de comunicación, y eso obviamente también crea un impacto porque de alguna manera la ciudadanía está como muy sensible respecto a todos los casos de corrupción que hay alrededor de esta administración y de anteriores administraciones. Y a su vez vemos que también hay una necesidad de que es necesario seguir fiscalizando a la presidencia, pero sin embargo yo no he visto tanta magnitud, por ejemplo, de gastos honorosos, ¿verdad?, y superfluos que pudiesen haberse sido invertidos de mejor manera, incluso para el propio presidente, ¿verdad? O sea, es decir, uno entiende de que en ese cargo, en esa posición, uno no tiene tiempo para ir a un centro comercial y comprarse un par de lentes, pero uno entiende que a su vez es súper importante de alguna manera ser transparente y consecuente con su discurso, con su narrativa, ¿va? Si estamos luchando contra la corrupción, de alguna manera yo tengo que ver una imagen también de austeridad, de calidad y de eficiencia en el gasto y también de confianza en la ciudadanía. Este tipo de actos lo que generan con la ciudadanía es totalmente lo opuesto, es decir, genera más crítica y también abona un poco más a este cuestionamiento que se le hizo al presidente hace meses atrás sobre los 50,000 quetzales que recibía de parte de un bono del ejército, ¿verdad? Entonces, hay que sumarle 145,000 más 50,000 más los gastos personales pagados con los recursos de los contribuyentes. Claro, aparte solo es eso como los gastos directamente a él, y aparte hemos visto que diferentes medios de comunicación han sacado información sobre el consumo, por ejemplo, de alimentos finos, ¿verdad?, en casa presidencial, y que son gastos súper onerosos también de alguna manera. Es decir, o sea, también uno entiende que el promedio de una familia guatemalteca gasta en un supermercado. Entendemos que también hay compromisos y de alguna manera actos oficiales dentro de casa presidencial que se deben atender a las visitas, pero no necesariamente justifica esa cantidad de gasto oneroso dentro de casa presidencial. Yo sí quisiera hacer esa separación, ¿verdad? El presidente de la República recibe dignatarios, recibe embajadores, recibe empresarios, recibe muchísima gente, y un almuerzo pues no va a ser pollo frito, ¿verdad? Creo que sí hay una diferencia entre eso, que creo que es válido el señalamiento, y que los lentes y la ropa eso es totalmente. Creo que es una cosa escandalosa, Pedro. Debo de recordar también que el salario promedio, o sea, no estoy diciendo el salario mínimo, el salario promedio de los guatemaltecos está alrededor de los 2,183
quetzales. Abajo del mínimo. Abajo del mínimo. Y esto, o sea, cuando pues vemos estos números tan altos en estos gastos que pues podrían ser bastante menos, pues nos ponemos a reflexionar. Dividamos todo lo que se gastó el presidente y cuánto podría ayudar. Por ejemplo, él mencionaba cuando tomó posesión que iba a dar una parte de su salario para causas específicas que pudieran trabajar. Luego vino y retiró la iniciativa, pues ahí es él el que lo decide. Pero ¿cuántas escuelas se podrían ayudar? ¿Cuántos escritorios se podrían comprar? Lápices, cuadernos, incluso comida para personas que están en la calle, sin ir tan lejos, que están en la calle alrededor del palacio y la casa presidencial, se podrían alimentar, se podría incluso montar un centro de ayuda para las personas que están pasando frío en esta época del año. Hay muchas cosas que se pudieran hacer con esa plata. Si bien es cierto, pues el presidente tiene derecho de divertirse, de hacer deporte, de leer libros con lentes, pues tal vez no tan caros, ¿verdad? Pero no pero si es con su pisto que lo haga. Si es con su dinero, que lo haga. Él es el presidente mejor pagado de Latinoamérica y con el respeto que se merece presidente, es el presidente que menos resultados de Latinoamérica ha presentado en los 2 últimos años, que es el periodo que lleva de su gestión. Entonces, ¿cuál es el bono extra adicional que se pudiera merecer? Y sobre todo tomando en cuenta pues las excusas y todo lo que salía a luz, que no hay una partida de gastos varios dentro de la presidencia, pero cuando son cosas de uso personal, no tienen que entrar en una partida de gastos varios, en donde debería entrar, por ejemplo, me voy a reunir con tal embajador y lo voy a invitar a comer. Ahí podría entrar, por ejemplo, una partida de gastos varios, o va a venir una visita especial y le voy a dar un regalo especial de Guatemala para que se dé un buen recuerdo. Ahí pueden entrar. Sí, eso lo pagamos nosotros, porque él es el representante de todos los guatemaltecos, y todos los guatemaltecos que pagamos impuestos, pues contribuimos también a eso. Bueno, y este episodio creo que a mí en lo particular, no sé ustedes, me recordó a Roxana Valdetti también, que cuando estaba en la vicepresidencia hacía cuanta compra quisiera, flores, chocolates, licores, zapatos y demás, con el dinero que ustedes y nosotros pagamos con nuestros impuestos. Llama la atención porque el presidente, pues sí, tiene 146,000 quetzales al mes que recibe, y de ese dinero le alcanzaría re bien para poder comprar esos gustos. No tiene por qué estar agarrando del dinero del Estado para pagarse un par de tenis, que como todos los guatemaltecos hacemos, ¿no? O sea, pagamos de nuestro salario nuestros gastos personales. Entonces, sí es una llamada de atención para que el presidente, por favor, ponga un poco la mano en la conciencia, se dé cuenta de la realidad nacional, se dé cuenta cómo están los niños sin escuelas, cómo están las carreteras, cómo hay tantas necesidades en el país como para que él todavía no solo no utilice su salario para sus gastos personales, sino que ahora agarre del dinero precisamente de las AAS para poderse comprar los lentes, zapatos, tenis, libros, licor y demás, porque realmente para mí es una bofetada al pueblo de Guatemala, que es prácticamente, como decía Pedro, ni siquiera ganan más de 3,000 quetzales y con eso tienen que sobrevivir todo un mes pagando colegiaturas, pagando alquiler, porque incluso a Jimmy Morales ni siquiera paga luz ni agua, porque eso también corre por gastos de casa presidencial. Que creo yo viene con el puesto. Yo difiero en el asunto de ese dinero que el presidente, yo difiero en el sentido que el presidente no debió haber dicho, miren, parte de mi salario lo voy a dar en obras sociales. Este no es un país para estar pensando en beneficencia, es para que se hagan programas para que estos centros que necesitan dinero de obras sociales, pues necesiten partidas del Estado, no ayudas del presidente en buena onda. Tenemos que terminar ya, pero quisiera un breve comentario final a esta pregunta. ¿Debe el presidente, con la información que hoy contamos, primero hacer una reforma a cómo se están llevando las partidas en las AAS, y debe devolver el dinero, Ronald? Yo creo que sí. O sea, siendo de lo más ético y políticamente correcto, es decir, si se están haciendo esos gastos onerosos, él tiene el suficiente dinero para pagarse esos gastos personales. Y uno entiende también de que, por ejemplo, como ese representante del Estado y representante de nosotros hacia afuera, deben hacerse ciertos gastos y ciertas
compras que sí necesitan de alguna manera justificarse, ¿verdad? Pero lo que es personal sí no se justifica, porque incluso no siendo, por ejemplo, trabajadores en cualquier dependencia, nosotros sabemos de que las dependencias nos dan a nosotros, por ejemplo, viáticos, gastos para movilizarnos, pero no nos dan viáticos para gastos personales, pues, o sea, es ridículo. Pero sí se debe de hacer cambios y transparentar eso, ¿no? Bien, Pedro, en un monosílabo, ¿sí o no? Debe haber una reforma a la ley de compras y contrataciones en este país para poder ordenar la casa. Okay. ¿Dulce Rivera? Sí, el presidente no solo debe devolver dinero, sino también tiene que dar una disculpa pública por este abuso de poder que ha realizado con estas compras. Bien, muchísimas gracias Ronald, Pedro, gracias, Dulce. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos en Panorama Político. Les esperamos mañana a partir de las 8 de la noche en nuestro noticiero dominical con nuestro director Haroldo Sánchez y a lo largo de toda la semana en las distintas emisiones de Noticiero Guatevisión. Que tenga un muy feliz fin de semana.